Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Javier Villanueva Castillo, soy el médico pasante del Hospital Integral de Cantunilquín. El día de hoy les vamos a presentar el tema de vigilancia y atención en el trabajo de parto de bajo riesgo. Bueno, como introducción vamos a tener que el nacimiento es un proceso natural, biológico, pero que representa un profundo significado social y cultural, por lo que es fundamental que el personal de salud otorgue atención médica integral con calidad y calidez, así como seguridad, y esto va a coadyuvar a reducir la morbimortalidad materna con la aplicación con un nuevo modelo de atención que limite el uso de prácticas clínicas invasivas o innecesarias y permita que la madre pueda reincorporarse a su vida familiar, social y laboral, así como el recién nacido pueda continuar con normalidad su crecimiento, desarrollo e integración en la sociedad, en un entorno familiar y social. Como justificación vamos a tener que durante la atención del trabajo de parto no complicado, el profesional de la salud debe otorgar una atención integral con énfasis en la vigilancia del proceso de trabajo de parto, realizando el menor número de procedimientos activos, invasivos, pero sin perder de vista el profundo significado emocional y cultural que esto representa. En la actualidad, la atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio requiere un enfoque humanizado, intercultural, seguro, libre de violencia obstétrica y sin medicación innecesaria. Bueno, ahora sí vamos a comenzar un poquito con lo que es la fisiología del trabajo de parto. En general, el trabajo de parto se va a dividir en 3 momentos fisiológicos. El primero, que es la dilatación, el segundo, que se llama expulsión, y el tercero, que se llama alumbramiento. En cuanto a la dilatación, vamos a tener que esta se divide en dos, la fase latente y la fase activa. En cuanto a la fase latente, va a consistir o va a tener como características contracciones irregulares, más cambios en el cérvix, modificaciones anatómicas en el cérvix, lo cual va a desencadenar en algo que se llama aborramiento, que es justamente el acortamiento del cuello de la entrada del cérvix, y una dilatación menor a 4 centímetros. Posterior vamos a tener la fase activa dentro del mismo proceso de dilatación. Este va a consistir en contracciones ya regulares, que van a ser más de 3 contracciones o 3 contracciones en 10 minutos, que cada una dure 30 segundos o más. Y acompañado de esto va a haber una dilatación progresiva, un borramiento y dilatación ya franco, y una dilatación arriba de 4 centímetros. Y posteriormente vamos a pasar a la fase de la expulsión, que es desde que se completa la dilatación, o sea, cuando ésta llega a los 10 centímetros de dilatación, y va a concluir con la expulsión total del feto. Y por último vamos a tener la etapa de alumbramiento, que va a consistir desde la expulsión completa del feto hasta la expulsión de la placenta y las membranas. Bueno, aquí les puse una pequeña tabla que nos habla aproximadamente de lo que sucede, si podemos ver aquí, de lo que sucede en cuestión de la dilatación y la relación que tiene esta dilatación con el tiempo. Esta es una escala que nos muestra el tiempo que tarda en dilatar las nulíparas. Y lo importante aquí sería checar que entre más avanza, si nos podemos ver, hay una relación entre los centímetros de dilatación y el aumento de tiempo por hora. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, que entre más pasa el tiempo, más pronto o más rápido va a ser el proceso de dilatación, tanto en nulíparas como en multíporas. Esto quiere decir que del 1 al 5 centímetros de dilatación, el proceso va a ser un poco más lento en comparación del centímetro 5 al centímetro 10, que llamamos pues dilatación completa, ¿verdad? O coronación. Y aquí tenemos una gráfica que muestra la relación tiempo-dilatación en el proceso de trabajo de parto. Y aquí tenemos la primera fase, que va a consistir en contracciones y dilatación cervical.
Posteriormente vamos a tener en la segunda fase el descenso y parto fetal, que va a ser una fase con menor tiempo de duración. Y hasta el último vamos a tener la expulsión de la placenta. Y bueno, aquí la gráfica nos ayuda un poquito a medir la relación de centímetros con la relación de tiempo. Nos menciona que la dilatación hasta los 4 centímetros puede tener un tiempo de 8 horas y la relación entre ninguna dilatación hasta los 10 centímetros puede tener un tiempo de hasta 14 a 16 horas. Como tal, la guía de práctica clínica nos menciona que el tiempo ideal de todo este trabajo de parto, desde que comienza la dilatación hasta el nacimiento, puede durar desde 12 a 16 horas. Y ahora sí vamos a abordar lo que serían los flujogramas que nos maneja la guía de práctica clínica. Nos dice que una mujer con embarazo no complicado a término y con adecuados síntomas y signos vitales, en todas las consultas tenemos que medir su frecuencia cardíaca fetal. Bueno, posteriormente de medir su frecuencia cardíaca fetal es importante checar los centímetros de dilatación que presenta en ese momento. Y bueno, el criterio más importante es si presenta 5 centímetros de dilatación o más, se decide su ingreso a labor. Si presenta menos de 5 centímetros, se decide su egreso a domicilio con datos de alarma, revaloración con signos vitales y datos de alarma obstétricos. Y bueno, se le pide a la paciente que regrese con contracciones efectivas, que regrese si ella percibe alguna disminución de movimientos fetales, si hay pérdida o sangrado transvaginal o síntomas de vasoespasmo. Y bueno, en el caso de las pacientes que ya presenten más de 5 centímetros de dilatación, estas pacientes tienen que ser ingresadas meramente a labor. Las primeras indicaciones una vez ingresada la paciente a labor va a ser el monitoreo intermitente de la frecuencia cardíaca fetal. Bueno, no está indicado el afeitado de vello púbico, no está indicado el enema evacuante, está indicada la micción espontánea. En ese momento se debe de llenar el consentimiento informado, explicando también así las técnicas de analgesia disponibles para la mamá y bueno, como les mencionaba, el consentimiento informado. Y bueno, aquí les hice un pequeño esquema que nos sintetiza de forma un poco práctica lo que sería la vigilancia ya una vez estando en sala labor. Vamos a tener que una mujer con embarazo a término no complicado con más de 5 centímetros de dilatación va a ingresar a labor. Hay que recordar que el criterio principal fue que ya tuviera más de esos 5 centímetros. Entonces, una vez ingresada a labor, vamos a tener la vigilancia obstétrica, que va a consistir en la frecuencia cardíaca fetal cada 15 o 30 minutos durante 1 minuto. Si esta paciente tiene fisiológicamente la frecuencia cardíaca fetal normal, bueno, vamos a estar checando la progresión en la dilatación y el borramiento o descenso fetal y el descenso fetal. Si no tiene la frecuencia cardíaca fetal adecuada, tenemos que tener una revaloración obstétrica. En dado caso de la progresión en la dilatación y borramiento normal, vamos a continuar con la vigilancia y bueno, aquí la guía de práctica clínica nos menciona algunas acciones recomendadas y algunas acciones no recomendadas de forma rutinaria. Dentro de las acciones recomendadas, bueno, nos menciona que es súper importante tener una comunicación efectiva, usar términos simples que la paciente nos pueda entender, que ella en todo momento nosotros nos aseguramos de que está entendiendo la información que se le está dando, que conoce los procedimientos que se le están realizando. Bueno, vamos a tener una ingesta de líquidos a libre demanda, deambulación también a libre demanda. Se sugiere el acompañamiento tanto del personal de salud como de algún familiar. Se va a tener aquí una libre movilidad
posición deseada. Y bueno, dentro de las acciones no recomendadas, dice que no se recomienda realizar de forma rutinaria la amniotomía, el uso de oxitocina y el uso de antiespasmódicos, aunque sí se recomienda de forma rutinaria la canalización intravenosa. Esto para prevenir algún tipo de urgencia obstétrica y bueno, que retrase un poquito el proceso de atención médica. En la guía de práctica clínica como tal, pues no la recomiendan, pero bueno, pues se ha visto que tener a la paciente canalizada favorece y optimiza el tiempo en el caso de alguna complicación. Y bueno, en el caso de que no progrese la dilatación y el borramiento, se tiene que hacer una revaloración obstétrica. Y una vez que haya una progresión del trabajo de parto, aumento de la dilatación y borramiento, y posterior a que se verifique el descenso de la presentación fetal, se tiene que valorar el uso de la anestesia disponible y así pasar a lo que sería expulsión. En cuanto a la expulsión, vamos a tener que la paciente pasa a sala de expulsión. Si se cuenta con una infraestructura adecuada para favorecer un parto vertical, pues se va a buscar que sea esa la forma del parto. Si no se cuenta con una estructura, se va a permitir la mejor postura o la postura libre de la paciente de acuerdo a la infraestructura. Se va a auscultar de forma intermitente la frecuencia cardíaca fetal cada 5 minutos. No se realiza presión en el fondo uterino. Tampoco vamos a tener indicado alguna intervención de enema o rasurado de vello púbico. Bueno, se tiene que evaluar la posibilidad de trauma perineal. Si presenta periné corto, presentación de cara o pélvica, distosia de hombros o parto instrumentado, se debe de considerar la realización de una episiotomía medio lateral con anestesia. Si ocurren complicaciones, se debe de usar el uso de antibiótico. Y bueno, si no ocurren complicaciones dentro de lo que sería la episiotomía, no está indicado el uso de antibiótico. Y en cuanto a la evaluación de un periné de bajo riesgo o traumatológico, bueno, pues nada más se debe de considerar la aplicación de compresas calientes y realizar maniobras para la protección del periné sin la necesidad de realización de alguna episiotomía. Y una vez ya dado el nacimiento del bebé, vamos a tener que, posterior al nacimiento fetal, se va a iniciar con manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto y se va a pasar al algoritmo del puerperio. Y bueno, vamos a tener que existen condiciones maternas que no son favorables, como desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, placenta previa, ruptura uterina, desgarro del cordón, paro cardíaco o asfixia neonatal. En cualquiera de esos casos se va a omitir el apego inmediato. Y en dado caso de que el paciente presente buen tono, respiración espontánea y sea un embarazo a término sin alguna complicación, lo indicado es que el bebé pueda pasar con su mamá y realizar un apego inmediato. Bueno, esto es lo que les venía explicando. Si el recién nacido presenta respiración espontánea y hubo líquido amniótico claro, se debe de realizar un pensamiento tardío que bueno, se recomienda que sea a los 60 segundos. Y bueno, nos menciona que se puede iniciar la lactancia materna dentro de la primera hora de puerperio, o sea, una hora posparto ya se puede realizar la lactancia materna. Bueno, como tal, en las características de la reanimación vamos a tener que está indicado omitir la aspiración
rutinaria de boca y fosas nasales, si no fuera necesario. Se debe de administrar 1 miligramo de vitamina K de forma profiláctica. Y bueno, se prefiere que el baño tardío en el recién nacido sea posterior a las 24 horas de nacimiento. Por otro lado, si el recién nacido no presenta respiración espontánea o aspiración de líquido amniótico, se debe de proceder a la reanimación neonatal. Bueno, aquí vamos a tener que se debe de iniciar el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto. Si contamos con oxitocina, la oxitocina va a ser nuestro uterotónico de primera elección y se deben de administrar 10 unidades intravenosas o intramusculares una vez posterior al nacimiento del hombro anterior del trabajo de parto. Y bueno, se debe de realizar tracción controlada del cordón umbilical para evitar algún rompimiento o desgarro del mismo. Y bueno, si existe alguna duda de retención de restos placentarios o hemorragia obstétrica, se debe de considerar la revisión de la cavidad uterina. Si no existe alguna duda de que hayan restos placentarios, bueno, pues se tiene que omitir esa revisión rutinaria y realizar vigilancia rutinaria de sangrado transvaginal con toalla testigo. Se debe de evaluar el tono uterino, la altura del fondo uterino, signos vitales y uresis durante la primera hora y hasta las 24 horas posterior al nacimiento. Y bueno, en el caso de no contar con oxitocina, que es el uterotónico de primera elección, se va a proceder a administrar ergonovina, carbetocina o misoprostol, según sea la accesibilidad a los medicamentos con los que se cuenten en ese momento. Aquí como tal viene una cédula de verificación. Esta cédula de verificación pues nos da algunas recomendaciones generales que se deben de realizar y que debemos estar en constante supervisión que se realicen durante el trabajo de parto. Bueno, algunas que nos mencionan, algunas de las acciones que nos mencionan realizar u omitir son: no se recomienda realizar cardiotocografía de forma rutinaria para establecer el bienestar fetal en las mujeres sanas con embarazo normoevolutivo y que hayan concluido su trabajo de parto de forma espontánea. Se recomienda auscultar la frecuencia cardíaca fetal ya sea con PINART o con monitor Doppler para establecer el bienestar fetal y así poder ingresar a la mujer a sala de labor. Nos dice que no se recomienda realizar pelvimetría de rutina en mujeres sanas. No se recomienda realizar enemas evacuantes. Se recomienda auscultar intermitentemente la frecuencia cardíaca fetal durante el trabajo de parto, cada 15 o 30 minutos, ya sea con el PINART o con el monitor Doppler, que ya se había mencionado anteriormente. Se recomienda la libre movilidad y adopción de la postura vertical durante el trabajo de parto. No se recomienda realizar amniotomía rutinaria para abreviar el trabajo de parto. No se recomienda el uso rutinario de oxitocina para abreviar el trabajo de parto. Se recomienda escuchar intermitentemente la frecuencia cardíaca fetal al término de una contracción cada 5 minutos. No se recomienda realizar episiotomía rutinaria en mujeres que no necesiten la realización de este procedimiento. Se recomienda realizar el pinzamiento de cordón umbilical por lo menos durante 60 segundos después del nacimiento. Se recomienda administrar 10 unidades de oxitocina intramuscular o intravenosa como uterotónico de primera elección para el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto. No se recomienda administrar antibiótico profiláctico en mujeres después de un trabajo de parto sin complicaciones. Se recomienda que los recién nacidos sin complicaciones tengan contacto piel a piel durante la primera hora después del trabajo de parto con la finalidad de promover la lactancia materna.
Y bueno, no se recomienda la aspiración rutinaria de boca o fosas nasales en neonatos que hayan nacido con líquido amniótico claro y que inicien con una respiración espontánea posterior al nacimiento. Y bueno, como tal en mujeres con embarazo no complicado, ¿cuáles son las acciones más efectivas para mejorar la calidad de la atención médica? La guía de práctica clínica pues nos maneja un pequeño cuadro de evidencias y recomendaciones que yo les dividí según las fases del trabajo de parto. Dentro de la fase latente del primer periodo de trabajo de parto, vamos a tener que, dentro de las evidencias, se ha probado que el apoyo de la madre durante el nacimiento, el empleo de técnicas en la relajación y respiración, han mejorado o han reducido las complicaciones durante este proceso. Se recomienda que en la atención a todas las mujeres en trabajo de parto se procure mantener su dignidad, privacidad y confidencialidad, así como asegurar la ausencia del daño o maltrato o violencia obstétrica, permitiendo la posibilidad de una elección informada y continua durante el trabajo de parto y nacimiento. Lo que se mencionaba anteriormente de que todas las mujeres tienen el derecho a conocer todos los procedimientos que se están realizando y bueno, a no tener alguna duda durante este procedimiento. En la evidencia tenemos que la duración del primer periodo de trabajo de parto aumenta con la edad materna y el índice de masa corporal. En la recomendación nos dice que se recomienda considerar a la fase latente del trabajo de parto como el periodo caracterizado por contracciones uterinas dolorosas y estas tienen que causar modificaciones cervicales y deben incluir una dilatación cervical menor a 5 centímetros. Y bueno, nos dice en la evidencia que en caso de egresar a la paciente a domicilio se le debe informar sobre los datos de alarma obstétrica, ya que esto va a mejorar el proceso y mantiene informada a la paciente en todo momento. El personal médico no deberá indicar el ingreso de la paciente si la paciente presenta una dilatación menor a 5 centímetros. Y bueno, en cuanto al ingreso de la sala labor, vamos a tener que en la evidencia, un estudio observó que el ingreso de las pacientes en sala labor antes de los 5 centímetros aumenta el riesgo a cesárea. Y bueno, la recomendación nos dice que la fase activa de trabajo de parto es un periodo de tiempo que se caracteriza por actividad uterina regular, dolorosa, que se va a asociar a modificaciones cervicales y bueno, esta va a iniciar posterior a los 5 centímetros de dilatación y va a culminar con la dilatación cervical completa, o sea, hasta llegar a los 10 centímetros de dilatación. Bueno, en cuanto a la evidencia nos dice que el ingreso a sala labor de mujeres con embarazo normoevolutivo deberá considerarse a partir de la fase activa de trabajo de parto. ¿Esto qué quiere decir? Que el ingreso a sala labor tiene que ser posterior a los 5 centímetros de dilatación. En recomendación nos dice que no se recomienda la cardiotocografía rutinaria para establecer el bienestar fetal en mujeres sanas con embarazo normoevolutivo que hayan desencadenado trabajo de parto. Una revisión sistemática nos dice también que no se observan diferencias significativas respecto a las tasas de infección puerperial ni neonatal. Se recomienda auscultar la frecuencia cardíaca fetal y establecer el bienestar fetal en el momento de ingreso de una mujer a sala labor. Y bueno, nos menciona que no se recomienda el rasurado rutinario de vello púbico ni los enemas evacuantes. Y bueno, aquí en la evidencia nos dice que no hay alguna diferencia en la tasa de infección de las pacientes que tuvieron enemas evacuantes versus las pacientes que no se les realizó este procedimiento. Bueno, en cuanto a la fase activa del primer periodo de trabajo de parto, dice que se ha visto una mejor atención en cuanto a la atención médica en el trabajo de parto
cuando las pacientes están acompañadas de parteras, médicos, enfermeras, y bueno, que esto influye de forma muy positiva en la calidad de la atención. En cuanto a la recomendación, nos dice que se requiere una comunicación efectiva entre los proveedores del cuidado de la salud y las mujeres usando términos simples y culturalmente aceptables. Y bueno, en cuanto a la evidencia, nos menciona que se debe de brindar apoyo emocional, brindar medidas de confort e información, y esto, bueno, pues todo el acompañamiento continuo va a mejorar la posibilidad de un parto vaginal. En la recomendación nos dice que durante la fase activa del trabajo de parto se recomienda el acompañamiento continuo, ya sea por un familiar o por personal de salud. Y bueno, la revisión sistemática mostró que el grupo de pacientes con posición vertical tenían una duración del parto de 1 hora y 22 minutos menor versus las pacientes en las que no se podía favorecer el parto vertical. Se recomienda auscultar intermitentemente la frecuencia cardíaca fetal durante el trabajo de parto en mujeres sanas cada 15 o 30 minutos, ya sea con el Doppler o con el Pinart. Y bueno, la ingesta de líquidos claros a libre demanda. Bueno, aquí nos dicen la evidencia que, dado que no se encuentra evidencia que apoye o rechace el uso de la exploración vaginal de forma rutinaria, no se recomienda la realización del tacto vaginal todo el tiempo, sino bueno, nos menciona que puede ser cada 4 horas durante la fase activa del primer periodo de trabajo de parto. Y bueno, como recomendación nos menciona que se recomienda la libre movilidad y adopción de la postura vertical durante el trabajo de parto en mujeres sanas. En evidencia nos dice que existe evidencia de baja calidad que nos menciona que los antiespasmódicos reducen la duración de la primera etapa del trabajo de parto y aumentan la fase de la tasa de dilatación cervical, por lo cual no están indicados los usos de antiespasmódicos durante esta etapa. Y bueno, nos menciona que no se recomienda realizar amniotomía, tampoco el uso de oxitocina rutinaria para abreviar el trabajo de parto. Y bueno, durante la evaluación de la duración del trabajo de parto, nos menciona que la duración de la fase activa del trabajo de parto era significativamente mayor en mujeres obesas. Y bueno, en recomendación nos menciona que la tasa de dilatación durante el primer periodo de trabajo de parto no se recomienda emplear el criterio de dilatación de 1 centímetro por hora como referencia para diagnosticar la falta de progresión del trabajo de parto, ya que esta escala va a ser subjetiva en cada paciente. No se recomienda el uso rutinario de antiespasmódicos para abreviar el trabajo de parto. La duración del trabajo de parto es un evento extremadamente variable en cada mujer, por lo que no se sugiere realizar el diagnóstico de detención del trabajo de parto con base en evaluación estricta del patrón dilatación sobre tiempo. Y bueno, se mostró que el tiempo promedio para avanzar 1 centímetro en las mujeres nulíparas fue superior a 1 hora, hasta que alcanzó una dilatación cervical de 5 centímetros con un progreso marcadamente rápido después de los 6 centímetros, que es lo que mencionaba el algoritmo. Perdón. De que, bueno, antes de los 5 centímetros la progresión va a ser más lenta y posterior a los 6 centímetros va a ser muchísimo más rápida esta progresión del trabajo de parto o de dilatación. Y bueno, en cuestión del segundo periodo de trabajo de parto, no se recomienda dirigir el puco materno durante el segundo trabajo de parto. Se recomienda escuchar la frecuencia cardíaca fetal al término de una contracción y se recomienda permitir la libre adopción de la postura durante el nacimiento. Y bueno, la paciente deberá ingresar a sala de expulsión cuando se encuentre en el segundo periodo del trabajo de parto, o sea, una dilatación completa, y una vez que se hayan evaluado el descenso adecuado y la presentación del feto. Y se mostró que la posición vertical se asoció con una reducción en la duración del segundo trabajo de parto.
No se recomienda realizar episiotomía rutinaria. No se recomienda aplicar presión en el fondo uterino durante el periodo expulsivo. Y bueno, se mostró que el uso de episiotomía selectiva se asoció con una experiencia 30% menor de trauma perineal o vaginal grave en el trabajo de parto. Y por último, en el tercer periodo de trabajo de parto, se recomienda realizar pinzamiento del cordón umbilical tardío durante los 60 segundos posteriores al nacimiento. Se debe considerar el pinzamiento inmediato del cordón umbilical cuando hay desprendimiento de placenta, placenta previa, ruptura uterina, desgarro del cordón, paro cardíaco materno o asfixia neonatal. Se recomienda la administración de 10 unidades de oxitocina posterior al nacimiento del hombro anterior en el trabajo de parto. No se recomienda administrar antibiótico profiláctico en mujeres después de un trabajo de parto sin complicaciones. Y bueno, entre los primeros hallazgos se demostró que el pinzamiento tardío se asocia a una disminución de riesgo de muerte intrahospitalaria. Por otra parte, la concentración de hemoglobina en lactantes de 24 a 48 horas fue significativamente mejor en comparación con el grupo de pinzamiento temprano del cordón umbilical. En cuestión de la atención al recién nacido, bueno, se recomienda que el recién nacido sin complicaciones tenga contacto con piel a piel durante la primera hora después del nacimiento con la finalidad de promover la lactancia materna. No se recomienda la aspiración rutinaria de boca o fosas nasales en neonatos que hayan nacido con líquido amniótico claro y que inicien una respiración espontánea. Y bueno, se recomienda que como profilaxis para enfermedades hemorrágicas a todos los recién nacidos se les administre 1 miligramo de vitamina K de forma intramuscular posterior al nacimiento, ya que se demostró que la administración de vitamina K inmediatamente después del nacimiento se asocia a una disminución en la incidencia de sangrado. Y bueno, también se demostró que el baño del recién nacido 24 horas posteriores favorece a mayores tasas de lactancia. Se debe procurar que la vestimenta del neonato sea adecuada y cómoda y se encuentre a temperatura ambiente. Y bueno, nos da unas recomendaciones generales para el alivio del dolor. Nos dice que se recomienda la analgesia epidural para el alivio del dolor en mujeres sanas que así lo soliciten. Y bueno, no se debe de ofrecer de forma rutinaria. Se recomienda administrar analgesia regional en el momento en el que la mujer con trabajo de parto lo solicite. Se recomienda el uso de técnicas de relajación para el control del dolor en mujeres sanas durante el trabajo de parto, como respiración profunda, relajación muscular progresiva o musicoterapia. Y por último, las recomendaciones que nos da para la lactancia es: después del nacimiento todas las mamás deben de recibir apoyo para iniciar la lactancia, la información adecuada dentro de la primera hora de puerperio. Y bueno, todas las mujeres deben de recibir apoyo práctico que les permita establecer la lactancia y manejar las dificultades más comunes, siempre apoyadas del personal de salud que las va a orientar durante este proceso. Y por último, pues nada, la bibliografía que vamos a tener. De mi parte sería todo y muchísimas gracias.